Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación diferencial de primer orden exacta. Una ecuación diferencial exacta debe tomar una de estas dos formas aquí, y la parcial de m con respecto a y debe ser igual al parcial de n con respecto a x. Observe cómo la ecuación diferencial dada se ajusta a esta forma aquí, por lo que sabemos que m de x, y es igual a 12 a los 2x seno y, menos 4 y al cuadrado seno 2x. Y sabemos que n de x, y es igual a e para los 2x coseno y más 4 y coseno 2x, que ya he enumerado aquí a continuación. Luego, necesitamos verificar que el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de n con respecto a x. Para encontrar el parcial de m con respecto a y, diferenciamos m con respecto a y, tratando x como una constante. La derivada de 2 veces e a los 2x seno, y con respecto a y es igual a 12 a los 2x coseno y. Y la derivada del seno negativo 4, y cuadrado 2x con respecto a, y sería igual a negativo 8 y seno 2x. Ahora voy a necesitar encontrar el n parcial con respecto a x, así que diferencie n con respecto a x, tratando y como una constante, de modo que tengamos la derivada de para los 2 cosenos x con respecto a x. Tendremos que aplicar la regla de la cadena, que será e para las 2x veces 2 veces el coseno y, o 2 para las 2x coseno y. Y luego tenemos más la derivada de 4, y coseno 2x con respecto a x, que sería 4y por seno negativo 2x por 2, que sería negativo 8 y o menos 8 y seno 2x. Así que esto verifica que tenemos una ecuación diferencial exacta. La ecuación se ajusta a la forma correcta, y el parcial de m con respecto a y es igual a la parte de n con respecto a x. Lo que significa que la solución tendrá la forma f de x, y es igual a c, de modo que la parte de f con respecto a x sea m, y la parte de f con respecto a y sea igual a n. Ahora, trabajemos para encontrar nuestra solución. Como sabemos que el parcial de f con respecto a x es igual a m, podemos recuperar la coma de f de x integrando m con respecto a x. Pero tenemos que recordar que no vamos a recuperar los términos y de f de x, y, así que cuando integremos, tendremos que incluir más una función de y. Entonces f de x, y es igual a la integral de m de x, y integrado con respecto a x. Observe cómo cuando integramos con respecto a x, tendremos que realizar la sustitución de u, donde para ambos términos, tendremos u es igual a 2x. Así que si u es igual a 2x, observe que el diferencial u es igual a 2 de x, lo que significa que 1 2 du es igual a dx. Así que integrando, tendremos un factor extra de 1 2. f de x, y es igual, la integral de a los 2x seno y con respecto a x. Sería igual a 2 veces 1 2 o a las 2x veces seno y, que sería solo e a las 2x veces seno y. Y la integral del seno negativo 4, y al cuadrado 2x con respecto a x sería igual al negativo 4, y al cuadrado por 1 2 veces el coseno negativo 2x, lo que nos da más 2 y coseno cuadrado 2x. Nuevamente, no estamos recuperando los términos y de f de x, y, al integrar con respecto a x, entonces tenemos más una función de y. Llamémoslo h de y. También podemos pensar en incluir la constante de integración en la función h de y. También sabemos que el parcial de f con respecto a, y debe ser igual a n de x, y, así que lo que haremos es comparar n de x, y con el parcial de f con respecto a y, usando la función que acabamos de encontrar, porque deben ser iguales, entonces n de x, y debe ser igual, nuevamente el parcial de f con respecto a y, entonces diferenciaremos f con respecto a y, tratando x como una constante, entonces la derivada de para los 2x seno, y con respecto a y sería igual a e para los 2x coseno y. Y luego más la derivada de 2 coseno cuadrado 2x con respecto a y, que sería más 4 coseno 2x. Entonces, la derivada de h de y con respecto a y sería h' de y, entonces tenemos más h' de y. Ahora, queremos comparar los términos de n de x,
y la derivada parcial que acabamos de encontrar. Observe cómo tenemos e para los 2x coseno y. También tenemos 4y coseno 2x, y notamos que no hay otros términos en n de x, y. Pero tenemos h' de y aquí a la derecha, lo que significa que h' de y debe ser igual a 0. En la mayoría de los casos, esto no será igual a 0, e integraríamos ambos lados de esta ecuación, para encontrar h, lo que nos daría los términos faltantes en nuestra función f de x, y tenga en cuenta que, en este caso, si intentamos hacer eso, tendríamos la integral de h' de d es igual a la integral de 0d, donde a la izquierda solo tenemos h de y. A la derecha, en realidad tenemos una constante c. En esto, observe cómo no hay razón para sustituir c por h de y aquí, porque recuerda que la solución a nuestra ecuación está en la forma de f de x, y es igual a c, donde la constante está a la derecha. Entonces no hay razón para incluir también una constante a la izquierda, y por lo tanto, podemos concluir que f de x, y es igual a e para los 2x seno y. Más 2 y coseno cuadrado 2x. Lo que significa nuestra solución. A la ecuación diferencial sería e a los 2x seno y. Más 2 y coseno cuadrado 2x. Es igual a c. Volviendo a nuestra primera diapositiva. Observe cómo solo estamos ingresando el lado izquierdo de la ecuación porque ya tenemos iguales c aquí, por lo que solo ingresamos e a los 2x seno y. Más 2 y coseno cuadrado 2x. Espero que hayas encontrado esto útil.